Bueno, yo voy a hablar sobre el sistema jurídico romano y empezaremos con sus fuentes, la costumbre, que es la fuente más antigua del derecho, la ley, que era concebida como el mandato emanado del pueblo o de la plebe a petición de un magistrado, la jurisprudencia, que es un producto de la aplicación e interpretación de la ley, la doctrina, que está constituida por todas las opiniones escritas de los estudiosos del derecho y además es una fuente formal. El edicto, que sirve para dirimir los asuntos entre los ciudadanos romanos y los peregrinos o extranjeros. El plebiscito, que era la denominación de las decisiones tomadas por la plebe romana en las asambleas. Y por último, la lex rogata, que son las leyes votadas por el pueblo reunido en los comicios y a propuestas del magistrado, el cónsul, que interrogaba para el pueblo, decidida por sí o por sí no, es decir, que aceptara o rechazara, pero no podía proponer cambios o modificaciones. Ahora les voy a hablar sobre las instituciones de la República y vamos a empezar con las magistraturas ordinarias. Primero tenemos al edil, que se dividían en dos. Existían los ediles curules, que se encargaban de la organización de los juegos, de la vigilancia de pesos, de las medidas en los mercados y de resolver pleitos menores. Estos obviamente relacionados con el comercio. Eran elegidos por todos los ciudadanos. Por otra parte, tenemos a los edil plebeyo, que su misión original consistía en atender el mantenimiento de los templos plebeyos a las órdenes de los tribunos de la plebe. Estos eran elegidos únicamente por los plebeyos. Segundo, tenemos el cuestor, que eran elegidos por los comicios tribunicios y en ellos llegaron a participar hasta 40 personas. Eran los encargados de la recaudación de impuestos y la administración de la hacienda. En pocas palabras, se ocupaban de las finanzas. En el tercer puesto tenemos al pretor, que los elegían los comicios centuriados. Al principio solamente se elegía un pretor, pero llegaron hasta 16 y estos eran los máximos responsables de la administración judicial, además que eran dotados por el ius ediciendi. Otras funciones del pretor incluían las de convocar al Senado y los comicios, promulgar leyes, gobernar provincias y comandar ejércitos. En el cuarto puesto tenemos al censor, que se trataba de una magistratura colegiada formada por dos censores que eran elegidos cada 5 años por los comicios centuriados entre los excónsules. El cargo denominado censura era el responsable de la realización del censo, de la supervisión de la moralidad pública y de ciertos aspectos de las finanzas públicas. En la antigua Roma habían diferentes clases sociales que se dividían en ciudadanos y no ciudadanos. En los ciudadanos tenemos a los patricios, que eran los descendientes de los primeros habitantes en Roma y por ende los más afortunados. Estos heredaban tierras, riquezas, etc. Y en los plebeyos existían los nobilitas, los quites y los clientes. Luego teníamos a los no ciudadanos, que se dividían en libertos, que eran esclavos que por alguna razón habían conseguido la libertad, y por último los esclavos que eran ciudadanos sin derecho alguno. Las escuelas en el derecho romano. La escuela proculeyana, que el primer jurista de esta escuela fue Marco Laveón, que era enemigo de la autocracia imperial y fiel a las instituciones de la república. Estas escuelas eran pasadas de generación en generación. La escuela sabiniana, que estaba formada por juristas que se dedicaban al derecho como profesión, a diferencia de la escuela proculeyana, que lo consideraba como un ejercicio libre de la nobleza. Aparece Maduro o Sabino, que es el más célebre y de quien lleva el nombre esta escuela. Las diferencias entre estas dos escuelas es que los proculeyanos y los sabinianos fueron dos escuelas opuestas de jurisprudencia. Los proculeyanos asumían una tendencia liberal y los sabinianos tolerancia frente al absolutismo. Las escuelas del derecho aparecen en el siglo IV en Roma. Se destaca la escuela Verito y la Constantinopla. En esta se estudiaba en forma de universidad a la ciencia jurídica. Escuela de glosadores. La escuela de glosadores comenzó a desarrollarse a fines del siglo XI en la Universidad de Bolonia, razón por la cual también se le conoce como Escuela de Bolonia. Se centró en estudiar el romanismo de acuerdo al método exegético, que significa respeto a lo escrito y a la autoridad de Justiniano. Se distingue a partir de Inerio. Escuela de comentaristas. Aparecen en el siglo XIV con Bartolo de Saxoferrato. Cambia el método exegético por el método escolástico
y trataba de textos pero buscando generalizaciones de materias con divisiones y subdivisiones, sirviendo a los jueces y estudiantes. Escuela humanista. Implementaron como táctica ya no la letra muerta de textos, sino tratar de utilizarlos de manera más amplia. También unen estudios literarios, arqueológicos e historias para dar soluciones a los problemas de sus épocas. Esto surge gracias a la llegada del Renacimiento, que produce cambios en estudios romanísticos. Escuela del Derecho Natural. El derecho es considerado como el producto de la razón entendida, ahora como la razón humana, tratando de determinar criterios jurídicos adecuados. Su principal representante fue Hugo Rossio, que para él el hombre es social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que hay en la sociedad son naturales e inherentes al ser humano y constituyen objeto de derecho positivo. Eso fue todo por el derecho romano. Muchas gracias. Como nuevo inglés. Inglaterra no se reafirmó en el territorio de Roma, ya que hasta 1066 no se había establecido una estructura plena en el territorio del Estado inglés, así que estableció una monarquía absolutista. El rey era el que ejercía el poder y el canciller segundo al mando creó los tribunales para dirimir los conflictos que se presentaban. Primera fuente, la costumbre. La estructura del ordenamiento jurídico de Inglaterra se parecía en sus inicios al de Roma. En cuanto a las costumbres que eran aceptadas entre los ingleses, una se destacó, fue la costumbre mercantil. Segunda fuente, jurisprudencia o ley de casos. A diferencia de Roma, los ingleses no se preocuparon por escribir la ley, sino que los fallos de los jueces, al tener solo las costumbres, empezaron a hacer la recopilación de los fallos del pasado para poder darlos del presente, clasificándolos en diversos temas. La primera división fue denominada ley común, es decir, que era para todos. De ahí surge el concepto de procedente judicial. Tercera fuente, la razón. Igual que en Roma, se empezaron a analizar los fallos de los jueces del pasado. Crearon la tercera fuente del derecho inglés, la razón, ya que los juristas determinaron que a través de la razón era que se analizaba la jurisprudencia o fallos del pasado. Cuarta fuente, casos del Parlamento. Los títulos de nobleza empezaron a promover la creación de un parlamento en Inglaterra, el cual indicaba que el rey compartiera sus poderes, pasando a una monarquía complementaria. Habían dos cámaras, la Cámara de los Comunes, que representaba al pueblo, y la Cámara Alta o de los lotes a las élites. El rey iba a ser el jefe de Estado y el Parlamento plantea que se nombre un primer Estado que iba a ser el jefe de gobierno, el cual iba a ser elegido por la Cámara de los Comunes, surgiendo los partidos pilotos como laboristas, del lado del pueblo inglés, y el conservador, del lado del rey. El poder ejecutivo de Inglaterra tenía dividido el poder entre el rey y el primer ministro, el cual ejercía poder juntos. Un gabinete de ministros. Los actos del Parlamento son otra fuente de derecho, son de obligatorio cumplimiento. Quinta fuente. Los libros de autoridad son otras fuentes de derecho. Sexta fuente. Los anuarios. Otra fuente de derecho es la legislación de la ley europea, que busca fines en común entre los países de Europa. En el 2016, convoca al pueblo inglés para que decida si se quiere retirar de la Unión Europea, por lo que en este año el pueblo decide que se quiere retirar, implicando que los ciudadanos de otros países que se encontraran en Inglaterra perdieran ciertos derechos. Hasta el 30 de enero de 2020 se pudo retirar de la Unión Europea. En Roma, la fuente principal del derecho era la ley escrita y en Inglaterra es la ley jurisprudencia o ley de casos. Hola, buenos días, profesor y compañeros. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca del sistema jurídico estadounidense. Este se basa en la fuente de la precedencia jurisprudencial. La práctica de este es basarse en el precedente, lo que significa que el juez debe acatar los principios contenidos en las decisiones precedentes. Los precedentes jurisprudenciales se dividen en obligatorios y persecutivos. Los obligatorios son los dictados por los tribunales superiores y vinculan a los inferiores. Por ejemplo, los tribunales de menor jerarquía están obligados por los fallos de los tribunales de superior jerarquía. También el tribunal inferior debe acatar la decisión establecida de un tribunal superior, aunque no esté muy de acuerdo con este procedimiento, en virtud de que el tribunal superior tiene el derecho y la facultad de revisar la actuación de aquel y de buscar su sentencia, por lo que sería inútil que el inferior dictara un fallo que de antemano sabe que será anulado por el superior. Bueno, y para terminar con broche de oro les tengo un dato muy curioso.
Los tribunales, tanto federales como estatales, están obligados a registrar las resoluciones como dicen en los repertorios de jurisprudencia. La legislación como fuente. Esta ha cobrado cada vez más importancia en Estados Unidos. Tan es así que en muchas áreas constituye la principal fuerza del derecho. En Estados Unidos existe un sistema doble de gobierno, el federal y el local. El federal rige para toda la nación, en cambio el local, la jurisdicción se suscribe al territorio de cada uno de sus 50 estados. Dato curioso, es que existe tanto el nivel federal como el nivel estatal. La rama ejecutiva en el sistema jurídico estadounidense está integrado por el presidente, sus asesores y varios departamentos y agencias. Este está encargado de poner en vigencia y hacer cumplir las leyes del país. El presidente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno de Estados Unidos y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En nuestro sistema common law estadounidense también podemos encontrar la doctrina. La doctrina es el conjunto de principios formulado por los jurisperos. Las leyes federales. Las leyes del Congreso como los tratados están supeditas solo en la Constitución. Las leyes federales son expedidas por el Congreso por disposición de la Constitución. El Congreso se reúne para celebrar sesiones por lo menos una vez al año. Durante cada periodo de sesiones elaboran o expiden nuevas leyes. Facultades del Congreso. La Constitución concede al Congreso numerosas facultades. Entre esas incluye el poder para establecer y cobrar impuestos, pagar deudas, proveer para la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos, tomar prestado dinero en base al crédito de los Estados Unidos, regular el comercio con otras naciones, establecer una regulación uniforme para la neutralización, acuñar moneda y regular su valor, proveer para el castigo de falsificaciones, establecer oficinas postales y carreteras, promover el progreso y la ciencia, crear tribunales inferiores a la Corte Suprema, definir y castigar actos de piratería, declarar la guerra, hacer levas y mantener ejércitos, proveer y mantener la flota dicta, reglas para la regulación de las fuerzas.